el REC. ¿Ya? Así que les pido las disculpas del caso. Ahora, en sí, chiquillos, no nos olvidemos, investigación de accidente se debe realizar cuando ocurre un accidente, ¿ya? Segundo, lo realiza el comité paritario de una empresa, lo que tampoco no deja que también lo pueda hacer una supervisión, un experto en prevención, ¿ya? Para muchas veces uno puede hacer investigación en paralela, aunque la que tiene ya la validez legal es la del comité paritario, ¿ya? Por si acaso. Ahora, ¿qué es la investigación de accidente en sí? Es un conjunto de actividades que permite establecer cómo sucedieron los hechos, determinando las acciones y condiciones subestándar, como también sus causas básicas para poder realizar sus respectivos análisis. Cuando nosotros empezamos a buscar cuáles son las causas y condiciones, esos chiquillos es lo que en sí me ayuda o me aporta la investigación de accidentes, ¿ya? Y yo con eso empiezo a dar cumplimiento a la ley, que la ley me obliga a investigar los accidentes. Ahora, acá dice claramente cómo sucedieron los hechos. O sea, investigar un accidente no es llegar y hacerlo, ¿ya? Uno tiene que empezar a juntar cierta evidencia, ¿ya? Ahora, cuando un accidentado se le brindan los primeros auxilios, se hace el traslado cuando es viable hacerlo, ¿ya? Tenemos que tener algo bien claro. Él también tiene que decirnos y aportar en sí con su declaración, ¿ya? Que en el fondo eso también nos va a aportar poder ver el tema de los hechos como sucedieron. Ahora, ¿qué pasa si por ABC motivo no logramos poder tener la declaración del accidentado? ¿Ya? O sea, eso es un tema chiquillo, ¿ya? Muchas veces no vamos a lograr poder tener de manera inmediata la declaración de un accidentado. Por ejemplo, si este quedó con un coma o quedó con una pérdida de conciencia temporal, es muy complejo poder tomar una declaración. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta que también podemos tomar la declaración a los compañeros de él, a los testigos, y si tenemos suerte y tenemos alguna cámara de seguridad, también poder tener acceso a este registro, ¿ya? La idea siempre es poder tener la mayor cantidad de información, ¿ya? Ahora, determinamos las acciones y las condiciones subestándar, que en el fondo son los que explican por qué ocurre un accidente, ¿ya? Y teniendo esto más las causas básicas, podemos empezar a hacer el respectivo análisis. Y ese análisis, chiquillo, no es nada más ni nada menos que preguntarnos por qué ocurrió esto. ¿Por qué un trabajador se cayó de altura? ¿Por qué dos vehículos colisionaron? ¿Por qué una persona sufrió un atropello? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué falló? Somos humanos y el humano tiene una tendencia natural a cometer errores y el hombre tiene una tendencia mayor aún de equivocarse. ¿Ya? O sea, eso es uno de los que nos diferencia muchas veces. Ahora, no nunca nos olvidemos de que un accidente en sí también se puede explicar por una causa mucho más básica, que es la falta de control. ¿Ya? Ahora, preguntas clave que siempre se consideran. ¿Por qué hay que investigar los incidentes y accidentes? Primero que todo, tenemos que investigarlo por una obligación legal, pero esa obligación legal es netamente para los accidentes. Ahora, ¿los incidentes se deben investigar? Sí. Muchas empresas a los incidentes le llaman los casi o los cuasi, pero muchas empresas no los toman en cuenta, no los investigan, no hacen nada con ellos. Y eso, chiquillo, desde un punto de vista es como bien, a ver, ¿cómo decirlo? Es como irresponsable en muchos aspectos. ¿Ya? Hay que entender algo. Si yo entiendo cómo algo puede ocurrir, puedo prevenirlo. Los incidentes o los cuasi, nosotros siempre le decimos que es como la luz amarilla. La luz verde, desde el punto de vista de la seguridad, es cuando no pasa nada. La luz roja es cuando algo pasó. Pero de verde a roja siempre va a haber un tiempo, un espacio de tiempo. Y ese espacio de tiempo te lo da la luz amarilla. Y la luz amarilla para mí y para muchos expertos va a corresponder a esto, al incidente. Ahora,
Cuando empezamos a ver la control de pérdidas, hubo un momento en que vimos la pirámide o la famosa pirámide de Frank-Bill, ¿ya? Y esta establece que de tantos incidentes vamos a tener una cantidad de accidentes y de una cantidad de accidentes uno fatal, un muerto. Ahora, ¿es normal que ocurran cosas? Sí, pero si empezamos a tener una cantidad de incidentes muy repetitiva en el tiempo o en un periodo de tiempo, ya tenemos que darnos cuenta de que puede y va a ocurrir algo. Ahora, ¿de dónde se saca el tiempo para hacerlo? El tiempo hay que hacerlo, ¿ya? O sea, acá sí o sí tenemos que cumplir con la ley, ¿ya? Y es importante, chiquillo, determinar por qué ocurrieron las cosas. Yo insisto, el saber por qué ocurrió algo nos va a permitir poder corregirlo en el corto plazo. Ahora, ahí cómo o qué vamos a corregir también va a depender de la magnitud de esto. Ahora, ¿cuáles son los incidentes accidentes que deben investigarse? Ya, de acá tenemos un tema. Muchas veces un trabajador se corta, se pasa a llevar el brazo, se hace una rotura en su piel o una caída simple. La empresa dice, ¿para qué investigar eso si no ocurrió nada grave? Cuando la ley te dice que todo accidente se debe investigar, no te dice la magnitud de este, te dice que se debe investigar. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el momento más oportuno para hacer la investigación? La distinta bibliografía te va a decir que el mejor momento es una vez ocurrido, ¿ya? Y eso tiene que ser así. Aunque yo soy partidario primero de ver cómo está el trabajador, de ver qué le sucedió a él, y recién preocuparme de, ¿cómo se llama?, de la investigación en sí, ¿ya? Lo que sí uno puede hacer es, mientras se brindan los primeros auxilios, mientras se brinda la ayuda, es evitar que la escena del accidente sea alterada, ¿ya? Y eso, chiquillos, es súper importante. O sea, es como cuando uno veía CSI, veía una serie norteamericana y de investigación de accidentes, cosas así. Y alterada la escena del crimen. Acá es prácticamente igual, ¿ya? O sea, y de hecho, alterar una escena de un accidente o alterar un accidente del trabajo es una causal de despido. Al igual que, por ejemplo, si un trabajador le genera un accidente a un compañero de manera voluntaria, o consciente, mejor dicho, es también causal de despido. Ahora, siempre cuando el momento más oportuno es una vez que ya se le brindan los primeros auxilios al trabajador y está recibiendo atención médica y tenemos que ya empezar a recopilar la distinta información. Ahora, ¿quién debe realizar la investigación? Ya, como yo les decía al principio, el Comité Paritario de Orden, Higiene y Seguridad. Si tenemos sobre 25, o sea, 26 trabajadores, el comité paritario va a hacer la investigación. Ahora, en la práctica, el comité paritario siempre va a funcionar con comisiones. ¿Ya? Va a haber una comisión que es de investigación de accidentes. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un accidente fatal o grave? ¿Ya? La ley en este aspecto estipula que el comité paritario va a dejar de funcionar con 6 personas, sino que se va a agregar una persona extra y ahí se va a hacer la investigación de accidentes. Esa investigación la va a realizar la empresa o los 7 personas completas, ¿ya? Cuando se hace un accidente normal, lo hace la comisión, y la comisión por lo general son 1 o 2 personas, 2 personas por lo general, ¿ya? Por tanto, de 2 personas a 7 va a haber una diferencia, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la forma correcta de hacerlo? Y ahí tenemos un tema, ¿ya? Para mí lo más crítico o lo más complejo dentro de un accidente es tomar las declaraciones, ¿ya? Y la declaración, chiquillos, siempre tiene que ser lo ideal, que sea de puño y letra del trabajador y con una lapicera de color azul, que tenga su nombre, su root y su firma abajo, ¿ya? Eso, chiquillos, tiene que ser así, ¿ya? Cuando saquemos la declaración, tanto al accidentado como a los distintos testigos, por favor, nunca hacerlo solo. Tener otro supervisor, por ejemplo, o otro trabajador, ¿ya? Para poder empezar a, ¿cómo se llama? Para que se pueda evitar alguna falsificación de información, ya que pueda dar el trabajador que esos chiquillos puede pasar, ¿ya? Ahora,
Una de las formas más correctas también es cómo yo lo puedo realizar. Y para mí una función principal es el tino, ser lo más atinado posible. ¿Ya? Cuando uno se dirige a conversar con una persona, a tomar la declaración, uno también tiene que darse cuenta de cómo está el estado mental de la persona. ¿Ya? Por lo general, si el accidente es muy complejo, podemos estar hablando de que la persona fácilmente puede estar en una situación de un estrés postraumático o un shock. Bueno, el shock es el principio, y ya cuando esto se empieza a desarrollar como una patología de índole psicológica en la persona, va a generar un estrés postraumático, ya que es muy similar y prácticamente el mismo que una persona que participó en la guerra, aunque en distintos niveles. Lo que sí eviten preguntar a un accidentado, oye, ¿qué te pasó? Ya, o sea, no hay que ser majadero en ese punto de vista. Ahora, tenemos nosotros el modelo de causalidad de pérdidas, donde tenemos algo principal que es la falta de control, y tenemos lo que es la pérdida, ya que puede ser pérdida de la persona, de la vida de la persona, propiedad o del proceso. Ahora, nosotros estos chiquillos siempre nos enfocamos de manera clara, detectar esto, la acción y la condición subestándar, la que se desvía de un procedimiento de trabajo. Y también tenemos que fijarnos un poco en esto, ¿ya? Es cuando nosotros muchas veces los que hemos trabajado en minería, hay veces que al trabajador le ocurre algo en la casa y él no está en las condiciones para poder trabajar, ¿ya? Entonces uno también tiene que detectar como línea de supervisión si el trabajador está o no está en la condición para aquello. Ahora, ¿cuál es el rol que debemos tener ante la ocurrencia de accidentes? Ya, ¿es normal que ocurran accidentes? Sí, lamentablemente sí. Siempre ocurren accidentes en todo Chile, en todo el mundo. Ahora, hay que preocuparnos del tipo de accidente. Hay accidentes que en la práctica no deben ocurrir, como por ejemplo, algún accidente asociado a no realizar bien un procedimiento de aislación y bloqueo. Ahí tenemos un tema chiquillo. O sea, eso es bastante complejo. Ahora, tener interés personal por tratarse de su área, en el fondo, yo supervisor me preocupo porque pasó algo en mi área, ya conocer qué puede haber fallado, o qué falló, o qué ocurrió. Informar a nivel superior. Muchas veces cuando uno entrega o hace las entregas de turno respectiva, o cuando es un cambio de turno, uno siempre informa al compañero o al reemplazo de uno que lo que sucedió, ¿ya? Y también la misma empresa también tiene que saber lo que pasa, porque recuerden que ellos tienen una responsabilidad civil y penal en temas de seguridad. Ahora, conocer más a su gente, y chiquillos, por favor, siempre les digo esto a todos mis estudiantes, trabajamos con personas y seamos gente con nuestros trabajadores, ¿ya? O sea, a veces en faena las cosas no son así y hay jefaturas bien complejas, ¿ya? Saber dónde se encontrará o dónde encontrar la información. Y esto, chiquillos, es bien importante. Recuerden que la responsabilidad del supervisor es importante, ¿ya? Ahora, hay cierto tipo de información que se va a encontrar en recursos humanos, como por ejemplo el contrato de trabajo, la recepción de ciertos documentos, en prevención de riesgo muchas veces vamos a encontrar los registros de entrega de BP, los registros de entrega de los procedimientos de trabajo, capacitaciones, entre otras cosas. Ahora, algo importante cuando ocurre un accidente y uno lo investigó es aplicar las medidas correctivas. O sea, si un accidente, por ejemplo, ocurrió porque se estuvo trabajando con elementos para trabajo en altura no certificados, ¿cuál sería la medida correctiva en ese aspecto? Trabajar con elementos que estén certificados, ¿ya? Y eso ya es un tema. O sea, tenemos que tener esa claridad. Ahora, realizar seguimientos. ¿Y seguimientos para qué? Ya, yo detecté la causa de ocurrencia de un accidente, apliqué una medida correctiva. La idea de realizar un seguimiento es ir viendo en el transcurso del tiempo que esto se está haciendo, que esto se hace, ¿ya? O sea, si por ejemplo falló una revisión de equipos, ¿cuál sería el seguimiento? Ver si realmente todos los días o revisar un par de veces a la semana si se está haciendo la revisión de equipos. Ahora, ¿qué beneficios vamos a obtener de hacer una investigación de accidente? Primero que todo, demostrar preocupación por los trabajadores y por su seguridad, perdón. Cuando me tocaba hacer charlas, yo una o dos veces a la semana, dentro de las charlas, dentro del tiempo que se me asignaba, eh, siempre les preguntaba a los chiquillos cómo estaban, ¿ya? Y si habían conversado con su familia cuando trabajamos turno extenso.
¿ya? Y eso es un tema, chiquillo, para poder mejorar el clima laboral. Ahora, aprender a detectar acciones y condiciones subestándar. O sea, cuando nosotros hablamos de técnicas preventivas, tenemos una muy, muy importante, que es la famosa inspecciones y las observaciones, que son dos. Y es importante ir aplicando estas en el tiempo para que para ir detectando las condiciones y las acciones que se van apareciendo para ir corrigiéndolas y así evitar que ocurra un accidente. O sea, si yo detecto una acción y una condición y la puedo corregir en el menor tiempo posible, lo más probable es que evitemos que ocurra algo y si no podemos evitarlo, la consecuencia sea la menor posible. ¿Ya? Eso también tenemos que tenerlo bien, bien claro. Evalúa su control sobre los riesgos, que en el fondo vemos si el supervisor realmente está haciendo bien su trabajo para controlar los distintos riesgos, o sea, ir a terreno, realizar las distintas charlas, estar verificando los procedimientos, hacer reuniones con los trabajadores para modificar procedimientos y pedir la asesoría del experto en prevención de riesgo, que es importante. Ahora, al tomar las medidas preventivas correctivas para evitar la ocurrencia de repetición, mejora su imagen como supervisor hasta un punto, ¿ya? Pero yo siempre he insistido, la mejor imagen de un supervisor se ve reflejada en el trato que tiene él, ¿ya? En el trato que él tiene con sus trabajadores, chiquillos. Yo no saco nada con hacer toda mi pega de supervisor desde el punto de vista de la seguridad si no me preocupo de las personas. Ahora, ¿qué acciones tomamos ante los accidentes, chiquillos? El primer paso, rescatar al personal lesionado o en peligro, prestar primeros auxilios, comunicar y trasladar. Ahora, yo puedo trasladar, por ejemplo, una persona que sufrió una caída o un desmayo o tuvo pérdida de conciencia, sí, pero con un pero. Si yo llamo a servicio de urgencia y pregunto, ¿sabes qué? Tengo un accidentado de tal y tal condición, y me dicen y me autorizan a trasladarlo, ahí sí. Ahora, que suceda eso es muy poco probable, ¿ya? Y también tenemos que darnos cuenta de algo. Lo más probable es que nosotros nos estemos exponiendo el doble o el triple a la ocurrencia de un accidente. Porque lo más probable es que queramos llegar lo más rápido posible con una premura importante para que se le preste la atención inmediata. Ahora, dependiendo del accidente que ocurra, la atención entre más inmediata sea, va a provocar o va a generar que tenga un mejor pronóstico o resultado del accidentado. Ahora, eliminar o controlar las pérdidas adicionales, ya que para mí una pérdida adicional sería perder tiempo, que en el fondo se tenga que rehacer un trabajo, ya, porque en el fondo se tuvo que parar, ya. Identificar los elementos de evidencia presentes en el lugar del accidente. ¿Ya? Y eso es importante, o sea, si por ejemplo hubo un atropello de un equipo, una persona, ¿qué es lo importante que nosotros tenemos que ver? Que el equipo que produjo el atropello quede ahí, ¿ya? O sea, queden los distintos medios de prueba que en el fondo después te puedan permitir colocar los distintos elementos y poder determinar de mejor forma cuál fue la causante del accidente. Preservar la evidencia recogida por un examen posterior más detallado. Ahora, a mí me tocó investigar accidentes, sí, me tocó investigar accidentes. Ya en el fondo muchas veces me tocó porque trabajé en empresas que no tenían comité paritario, 20, 15, 18 personas, primera instancia, y segunda instancia, para realmente verificar si una investigación estaba bien hecha. ¿Ya? Netamente por esos conceptos. Lo que sí investigué mucho fueron cuasi accidentes. ¿Ya? Para mí el cuasi era la piedra de tope. ¿Ya? Era lo que me lograba hacer la diferencia entre que ocurriera o no ocurriera algo. Ahora, recopilación de evidencia. Se define la fuente de evidencia gen, las personas, posiciones relativas, parte y componentes, papeles o documentación. ¿Ya? O sea, ¿en qué posición están los trabajadores cuando ocurrió? ¿Cuántas personas estaban? Oye, ¿qué componente participó? ¿Participó un equipo, una herramienta, alguna condición del ambiente? Y los famosos papeles o documentación, ¿ya? O sea, el trabajador estaba con su inducción, él tenía el procedimiento o los procedimientos necesarios para realizar la tarea o labor. Oye, pero el trabajador tenía su AST o su ARO o su contacto planeado, control de riesgo, como quieran llamarlo ustedes.
Oye, el trabajador tenía su licencia, por ejemplo, para manipular explosivos, para operar maquinaria, ¿ya? Que ahí tenemos que darnos cuenta. Oye, y el trabajador, si estaba trabajando en altura, tenía un examen de salud para que él verificara al empleador si tenía la aptitud para. O sea, ya empiezan a salir distintos tipos de evidencia. Para mí una evidencia que es bien importante, chiquillo, es el famoso ACT, o el ART, o el ARO, ya que tiene distintos nombres. Y por un tema bien puntual. Esa hojita va siempre con una firma de aprobación. Y esa aprobación, aparte, una toma de conocimiento, que es por parte del supervisor. O sea, si por ejemplo, en el trabajo, dice que el trabajador en su ACT, como una medida de control, va a utilizar una careta para proyección de partículas. Y él sufrió un impacto en su cara, tuvo una fractura en el tabique nasal y perdió conciencia. Y luego vamos a revisar la documentación. Y si esta nos dice eso, que tenía un protector facial y a la hora de ocurrir el accidente no lo tenía puesto, y el supervisor lo firmó, ¿ya? Y él en el fondo hizo de testigo de que las condiciones estaban para eso y que el trabajador las colocó. Por lo tanto, ¿qué nos dice esto? Que hay que eliminar esa práctica que existe en muchas empresas de dejar estos documentos, como incluso hasta los permisos de trabajo en caliente, los permisos de ingreso de trabajo, la misma ST, que muchos supervisores la dejan en blanco y luego el trabajador firma, ¿no? Incluso te la dejan en blanco sin nada rellenar con la firma y nombre del supervisor. Entonces eso es un tema chiquillo, ya. No nos expongamos a algo que sea complejo después para nosotros mismos. Ahora, la entrevista con la persona lesionada, persona directamente involucrada en el caso o con más control sobre la situación accidental y testigos presenciales. Ahora, siempre tenemos que tener consideraciones con la persona lesionada involucrada, ¿ya? Y se lo digo, chiquillo, me tocó una vez ver una situación de un trabajador accidentado y cuando le estaban realizando la declaración, lo primero que hizo el supervisor que le estaba tomando la declaración era culparlo de eso y amenazándolo con que lo iba a despedir, producto que él fue el culpable del accidente. Ya. Cuando uno investiga un accidente, aunque todo lo que pueda estar ahí te puede indicar de que el accidente ocurrió por una falla humana o por una falla de equipo, o uno cree que piensa o cree que sabe lo que puede explicar eso, lo que no siempre debe evitar es culpar a una persona, ¿ya? Hasta que realmente no se haya realizado la investigación como corresponde, yo no puedo decir que una persona es la culpable. Ahora, no olvidar que la declaración que se le tome debe ser de puño y letra y nunca enfocar la conversación como si él fuera responsable o culpable, en este caso de la entrevista con el accidentado. Y eso, chiquillos, o sea, harto tino, harta empatía con la persona, ¿ya? Y siempre llevar la conversación para que él mismo te empiece a contar, ¿ya? No que obligarlo, presionarlo a. Ahora, inspección al lugar del suceso, ¿ya? Trabajos que se realizaban, qué y quiénes, condición de los materiales, condición de las maquinarias, condición de las instalaciones y otras condiciones. O sea, cuando ocurre un accidente, de una forma u otra, nosotros también vamos a empezar a vigilar y supervigilar en realidad si realmente lo que el accidente ocurrió por algún tema en las condiciones del medio, del ambiente de trabajo, ya sea del equipo, herramienta, el material o el mismo ambiente, ¿ya? O qué elementos aportaron a esto. Por eso es importante siempre ir al lugar del suceso. O sea, yo puedo hacer una investigación con puras fotos, lo más probable es que se pueda. Ahora, ¿esa investigación servirá? Lo dudo, lo dudo. O sea, es como cuando se habla algo sin tener conocimiento de, ¿ya? O es como, no es que yo digo esto porque me lo dijeron. Es más básicamente a eso. Ahora, es importante también tomar en cuenta que estos elementos sí pueden fallar. Si no lo tomamos en cuenta, nosotros vamos a aseverar que realmente todo accidente, el 100% es por causa humana. ¿Ya? Entonces, por favor, evitemos eso, evitemos de generar culpables sin los medios de prueba necesarios. Ahora,
Entrevista al lesionado o personas a cargo del lesionado. Hay que entender algo, somos humanos. Aunque muchas veces tengamos ya una edad adulta, muchas veces nos va a dar vergüenza o le va a dar vergüenza a las personas en hacer o decir ciertas cosas, ¿ya? Y cuando ocurre un accidente, la persona se puede sentir muy mal y va a sentir muchos temores, ¿ya? O sea, tiene temor al ridículo, temor a la pérdida de prestigio, temor a sanciones disciplinarias, a perder su empleo y temor a la reposición de elementos deteriorados. O sea, que los elementos que se echaron a perder en el accidente le pueden ser cobrados a la persona. Entonces, chiquillos, lo que sí hay que entender de que si el accidente no es causado por manera consciente del trabajador o él buscó accidentarse, él no tiene por qué tener un temor de poder perder su empleo, porque es inaudito despedir a alguien porque sufrió un accidente de trabajo. O sea, eso es algo hasta poco ético, ¿ya? Ahora, el reponer elementos deteriorados, por lo general, gran parte de los elementos siempre van a estar o están en muchas empresas bajo seguro. Entonces es muy poco probable que una empresa, pero chiquillos, les descuente dinero por este efecto. Ahora, técnica para que la entrevista sea efectiva. ¿Ya? Primero vamos a buscar qué es lo que pasó, no ver culpables. ¿Ya? Que la persona exprese qué sucedió, cómo y sin interrumpirle. En el fondo es darle el espacio para que él te pueda explicar con sus palabras lo que ocurrió. ¿Ya? Ahora, cuando empieza a hacer ese efecto o ese evento, hay que hacer ciertas preguntas para ir direccionando el relato, ¿ya? Ahora, uno también tiene que ir verificando si realmente la persona tú entiendes o entendió lo que le estás explicando, ¿ya? O sea, si él te dice, por ejemplo, iba caminando en tal lugar, uno le puede preguntar, ah, entonces tú a esa hora estabas caminando por ese lugar y en el fondo ir verificando lo que él dijo. Ahora, solicitar la aprobación del trabajador, ya muchas veces el trabajador también le cuesta escribir. Entonces, muchas veces las declaraciones eh, las escribe uno y luego las firma el trabajador, ¿ya? Pero ojo, él debe estar consciente y debe leer bien lo que está haciendo, ¿ya? No hay que engañarlo en ese aspecto. Por eso es más sencillo de que él la haga, ¿ya? Pero en un caso que no pueda hacerlo, hay que vender la respectiva ayuda. Ahora, solicitar la aprobación del trabajador, pedir solución al mismo trabajador accidentado o afectado, ¿ya? Y estudiar los medios para evitar que este accidente se repita, ¿ya? Muchas veces el trabajador se da cuenta porque ocurrió algo y el mismo trabajador también te puede orientar o ayudar a buscar una solución para esto, ¿ya? Que es lo más importante, evitar que esto ocurra. Sí, chiquillos, más que un deber legal de investigar un accidente, hay que buscar algo ético, en el fondo, que esto no se repita, ¿ya? Que es lo más importante. Ahora, recopilación de antecedentes, análisis de información. En primera instancia, constituirse de inmediato en el lugar del incidente accidente. Observar las circunstancias, primer auxilio, si se activó un plan de emergencia, si se envió a un centro asistencial con nadie lesionado. Ya, tomar acciones correctivas si han ocurrido daños materiales y también daño a las personas. Y tomar los antecedentes en lo posible en el mismo lugar del accidente. ¿Ya? O sea, cuando ocurría muchas veces accidentes cuando yo trabajaba, y estábamos dos expertos en turno, dos prevencionistas en turno, eh, uno se abocaba directamente a hacer la recopilación de toda la información y el otro subía su trabajo. Y una vez que teníamos ya toda la información, se visitaba en terreno justo con los dos expertos, más línea de supervisión y ya se empezaba a realizar la respectiva investigación. Ahora, los análisis del accidente deben ser lo más preciso posible, dentro de la información que uno tenga, ¿ya? Ahora, es importante la participación de los trabajadores en la elaboración de las medidas preventivas. ¿Y esto por qué? Pues si, oye, si ocurre un accidente, son medidas correctivas. Ya. La idea es que nosotros empecemos a generar ciertas instancias para que esto no ocurra. O sea, si estamos trabajando nosotros con una empresa que tiene un sistema de gestión, hay que recordar que este sistema de gestión, ¿qué nos va a decir y qué nos puede decir? De que todo procedimiento de trabajo se realiza en conjunto con los trabajadores. ¿Ya? O sea, generar las instancias para poder hacer prevención entre todos.
Si nosotros logramos hacer esto, vamos a ganar algo positivo, que en el fondo el trabajador se va a sentir parte de lo que es la seguridad de la empresa. Ahora, se debe practicar un seguimiento sobre las recomendaciones de las causas para asegurar el control de este y evitar que se repitan. O sea, define una medida correctiva, ¿ya? Para poder subsanar una causa de un accidente, ya que son los actos y condiciones, y luego verifico en el tiempo que esto esté funcionando, ¿ya? Para evitar que se repita. Ahora, ¿qué función tiene la gerencia en este ámbito? Ya. Primero que todo, participación. Definir una política, definir y dar los recursos para que esto se realice, ¿ya? Ver por qué sucedió, hacer también un análisis de causas, ¿ya? Independiente de que las empresas eh, ¿cómo se llama? Hagan que otro ente u otro personal investigue un accidente, nosotros también tenemos que generar las instancias para aquello, ¿ya? Y la alta dirección o la gerencia darse cuenta de que ellos también tienen una función principal en esto, ya que es evitar que ocurra y dar los respectivos recursos para aquello. Chiquillos, voy a dejar de compartir la presentación y me interesaría, por favor, si pueden empezar a hacer las distintas preguntas que ustedes tengan, chiquillos. ¿Ya? Profe, tengo una inquietud con respecto al tema que estábamos conversando. ¿Sí? Eh, yo, en mi caso, en ¿Ya? mi trabajo, hace poco viví un accidente de un compañero, ¿Ya? ¿ya? Y resulta que hubo algo que, de mi parte, fue muy cuestionable del actor de la empresa. Lo que pasa es que al trabajador inmediatamente lo empezaron a entrevistar por el accidente, inmediatamente post-accidente. Estaba en un policlínico y le ¿Ya? hicieron hacer ¿cómo se puede decir? Como la entrevista del accidente. ¿El trabajador tiene algún tipo de defensa al respecto? Por ejemplo, ¿él puede oponerse a hacerla inmediatamente? Mira, a ver, yo siempre he dicho que es un tema de tino, ¿ya? O sea, ¿Ya? primero que todo, cuando tú estás en un policlínico, lo ideal es que, y mira, en gran parte de los policlínicos, cuando pasa algo, el trabajador entra solo, ¿ya? Y una vez que ya le prestan la atención médica respectiva, o de frente hay que trasladarlo, y ha pasado un momento, ya cuando está estabilizado, se ve la opción de poder hacerle la entrevista, ¿ya? Sí, correcto. Lo que pasa es que Porque, yo lo vi personalmente, porque yo lo vi, yo lo acompañé al policlínico. Él, ¿ya? le cuento, él se golpeó el dedo, se reventó la punta de un golpe, ¿Ya? eh, y él lo acompañé al policlínico, no puede ir solo. Sí, pues, Y en ello lo estaban atendiendo, y mediante le hacía las curaciones, llegó el prevencionista a preguntarle qué le pasó. no, o sea, por Y un tema yo, por mi de... parte, yo cuestioné al prevencionista, le dije que, a mi parte le dije, oye, pero súper poco atinado que estoy preguntando ahora. Y el profesionista dijo, no, pues estoy en todo mi derecho, si él tiene que responderme qué ocurrió. Sí, pero... Entonces, yo ahí me pregunté qué defensa hay para el trabajador en ese aspecto. ¿Existe una consulta, defensa? pero no vamos a decir la empresa, ¿ya? Correcto, ¿no? Claro. No digamos la empresa. Pero, por ejemplo, ¿el policlínico lo administraba la empresa o un ente externo a la empresa? No la empresa. Ya. Claro, porque los protocolos, por ejemplo, de policlínico, la gran mayoría estipula de que el trabajador entra solo, Claro, yo lo acompañé a él ¿cachai? y el paramédico lo empezó a atender inmediatamente. Entonces me quedé ahí, estando cerca. Mira, yo Pero una de las, el paciente estaba enseguida. yo una de las pocas veces que he visto que a uno lo dejen entrar a un poli, me pasó a mí con un trabajador. Este chico era chico, era ayudante perforo. Cuando yo empecé a trabajar, en realidad, esto fue el año 2000, 2011 más o menos. ¿Ya? Y este ayudante perforo, el cabro tenía 18 años. O sea, cumplió 18 y como a los 5 o 6 meses se puso a trabajar en esto. Y cuando tú ¿Ya? partís en minería en perforaciones, es como el cargo más, es el segundo más bajo. Porque el primero más bajo en ese tipo de trabajo es el que limpia. O sea, ¿Sí? ojo, no estoy denostando ni diciendo que es malo, pero es más o No, menos no, cómo funciona. se entiende.
y el chico estaba en estado de shock. Estaba, pero le dio una crisis de pánico y el cabro no me soltó, Ya. ¿cachai? Pero fue puntual, o sea, y nosotros como empresa, yo en toda la empresa que he estado, siempre, oye, pasa algo, primero se ve el viejito y después Sí, pues eso. por eso lo encontré desatinado, por eso mi pregunta fuera, era otra. O sea, Mm. ¿qué trabajador para negarse a dar inmediatamente la declaración? Pues, o sea, ¿hay alguna defensa legal, Mira, algo al respecto? mira, tendría que investigarlo bien, ¿ya? Porque en este aspecto, la ley dice claramente que se le debe dar los primeros auxilios Correcto. y el primer socorro, ¿cachai? Entonces, hay que ver bien cómo funciona la ley bajo estos casos, porque los protocolos médicos son bien precisos, porque, por ejemplo, tú no puedes tener otra... por ejemplo, ya, imaginémonos que tú estás reparando correas transportadoras, Ujú. ¿ya? Imaginémonos eso. Y justo la correa tenía tierra, tenía polvo, así todo cochino. A ti no te van a dejar entrar porque en el fondo lo ideal es que la herida que tenga se pueda limpiar y esté lo más limpia posible, por un tema de higiénico, ¿ya? Ahora, Mm. yo te insisto, habría que revisar más en profundo eso, porque la ley te dice lo que hizo la empresa en el fondo es brindar primer auxilio que está a cumplir con la ley, ¿ya? Pero acá lo más probable es que se pueda tipificar como un acto no... Tiene un nombre eso, déjame recordar. Pero la pregunta más específica la voy a hacer, ¿ya? Porque eso es muy específico, pero te repito, lo ideal es no hacerlo, ¿ya? Ya. Claro, Ahora, porque el trabajador se estaba negando y ahí le cuestionaron mucho la cuestión de por qué estaba negando la declaración. Entonces, ahí viene claro, uno dice, pero ¿por qué el actor así? Pero no hay ninguna defensa al respecto. Se me preguntaba yo, sí, bajo qué se mira, puede defender el trabajador. en ese caso muchas veces lo que hacen es acusar directamente a esos sindicatos, o en Claro, este claro, caso, claro, o al se acusó al representante de sindicato. la empresa o al jefe de recursos humanos, ¿cachai? Porque Mm. no sé si ustedes cachan que lo que es prevención de riesgo en sí tiene un tema. Ellos no pueden tener jefatura directa, No, claro, ¿cachai? O sea, le responden a alguien, pero él tiene que tener un trabajo independiente, aunque en la práctica eso se da muy poco, ¿ya? claro. Ahora, es un tema bien complicado porque si tú me lo preguntas, para mí me falta la ética, ¿ya? Ya, Por lo menos, si le vaya a hacer una pregunta al viejito, por lo menos espera que el viejo salga del poli y lo atiendan, ¿cachai? Porque lo más probable es que cuando el colega haya hecho eso, lo más probable es que el viejito tenga que haber sido, le haya quedado poco tiempo para irse a la casa, o la quiso hacer rápida, o la quiso hacer corta. claro. Porque muchas veces los colegas a veces actúan de maneras bien, a ver, ¿cómo decirlo sin que suene feo? Eh, de maneras bien poco éticas, po. O sea, mira, uno es trabajador, igual que el viejito que barre, igual que el viejito que opera, igual que el viejito del casino. Sí, correcto. Entonces somos personas. Eso es un tema. ¿Ya? Pero esa pregunta te la voy a hacer, te voy a preguntar bien. Le voy a preguntar a un asesor de una mutualidad en específico Ya, ese punto, porque es algo bien puntual. ¿Ya? Ahora te insisto, eh, por lo general, uno como empresa debe tener un procedimiento para lo que es investigación de accidentes. ¿Ya? Y el procedimiento debe ser claro en cómo, en cómo, en cómo se hace la entrevista. Ahora, lo más probable es que el colega experto en prevención haya hecho el tema al tiro para ver bien si calificaba o no como accidente grave, ¿ya? Lo que pasa cuando tú tienes un accidente grave o fatal en tu empresa, tú tienes que hacer una paralización de faena. ya, Entonces, lo que hizo él en el fondo fue ver toda esa cosa a la rápida, pasándose un tema ético, y en el fondo decir, ah, sabéis que ya esto no es accidente grave, ¿ya? Ahora,
Otra cosa que a veces pasa que las empresas hagan esto es porque la declaración inicial que da un accidentado con el tiempo va variando. ¿Y la medición de gravedad en sí la mide simplemente el prevencionista o por un tema No, de protocolo igual? no. O sea, a ver, los accidentes fatales o graves, si ustedes revisaron la ley 16.744, ahí Mm, aparecen 7 causales directas porque es accidente grave. O sea, si yo, por correcto, ejemplo, tengo un trabajador que está trabajando sobre 1,8 metros de altura y él cae, es accidente grave. Ojo, ya, es grave en función del tipo de accidente. El experto en prevención no está calificado para determinar la gravedad de un accidente, porque eso lo ve un médico. ya, a eso iba yo. ¿Ya? A O eso iba yo. Porque, sea, por ejemplo, él te golpeó el dedo, pero el prevencionista puede decir que es grave, pero después el doctor puede decir que no fue tan grave. Entonces no. iba, Te la hago incluso más sencilla. El deber del experto es velar porque las medidas de control se cumplan y si ocurre algo, verificar que se dé el tratamiento médico. correcto, sí, correcto. Es eso, ¿ya? Ahora, es como cuando yo trabajaba en faena, por ejemplo, y me decían, oiga jefe, páseme una faja. No te voy a pasar una faja. ¿Y por qué? Si es un EPP, démelo. No es un EPP, porque la faja en sí, ¿qué te permite? De que la espalda se mantenga recta. Pero quien puede determinar eso es en este caso, un traumatólogo o un Claro. kinesiólogo en su efecto, ¿cachai? O sea, como digo yo, pastelero tus pasteles. Incluso es más, Mm, por ejemplo, quizá una persona tiene problemas para cicatrizar. Se hace un corte chiquitito y hemorragia, no hay cómo pararlo. Yo puedo decidir si un accidente, un corte es grave o no es grave. claro. No, no, ¿cachai? Porque son temas médicos. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer, por ejemplo, un experto en prevención, por ejemplo? Ya, mira. Un viejito se hizo un examen preocupacional, o mejor, más sencillo, se hizo el examen ocupacional. Lleva un tiempo trabajando, lo mandamos a hacer un examen. Y resulta que el viejito nos muestra el examen y le sale un parámetro alterado, por ejemplo, colesterol alto. ¿Qué es lo que tiene que hacer el experto en prevención? Es solicitarle que vaya un médico, ¿ya? Y que lo ponga en tratamiento para colesterol alto. Esa es como la parte más cercana que puede tener un trabajador con respecto a algo, o sea, un experto en prevención con una parte médica. Lo otro muy cercano es que uno a veces coordina los cursos de primer auxilio, ¿ya? Pero hay como establecer esa diferencia o ese límite. Chiquillos, otra consulta. ¿Tienen ustedes alguna consulta de lo que vimos hoy día, aparte de su compañero? ¿O se Por mi enten- parte, no. Está todo, se entendió bien. ¿Seguro, chiquillos? Sí. Sí, sí, me parece que ¿Sí? sí. O sea, yo tengo una consulta. ¿Perdón? No entendí lo último. Entonces, chiquillos, ¿de verdad no hay ninguna consulta más? Una consulta, profesor, No, profesor, por lo Dígame, menos yo estoy claro. dígame. yo me perdí, digamos, la tercera sesión, que fue la semana pasada, ¿Ya? y mi consulta es, no hemos pasado nada de lo que es gestión ambiental, ¿cierto? Sí. Eso lo vamos a partir la próxima semana. Vamos a Ya. ver lo justo y necesario. ¿Ya? Ok. Vamos a ver lo más simple, en todo caso. ¿Ya? Así que de Ya. igual forma, yo creo que a más tardar mañana les subo el trabajo para la evaluación sumativa y para lo otro que es de gestión ambiental. En todo caso, chiquillos, es algo sencillo, no es nada complejo. ¿Ya? Si ustedes se han dado cuenta, los trabajos no han estado complicados. Así que para que podamos avanzar con eso. Chiquillos, ¿alguna pregunta más, por favor? ¿Y trabajo para esta semana no tenemos? Revise plataforma Moodle. Ya. Ya, recuerde que ahora está operativa Moodle por si acaso, que estuvo caída Moodle prácticamente gran parte del día. ¿Ya? Así que ahí, chiquillos, por favor, vean eso. ¿Ya?
Ya, chiquillos, si no hay Ok. más consultas, recuerden que está mi correo alvaro.campos@uda.cl, ¿ya? Y está el chat de Moodle también. O me pueden hacer preguntas también vía Moodle. O si ustedes tienen duda o consulta, me las pueden hacer también por ahí para responderse a la próxima sesión, que es el día lunes. Ya, chiquillos, que estén bien. Cuídense mucho. Hasta luego. Chao, Chao. chao. Hasta luego. Hasta luego. Pero, Hasta luego. hola.